Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta serie de estudios de los días miércoles. Para las personas que no me conocen, que nos ven por primera vez, bueno, mi nombre es Antonio Arcos y bueno, nuestro objetivo principal, nuestra meta es que los jóvenes puedan encontrar el camino a Jesús. Seas bienvenido si eres la primera vez que nos ves de las primeras. Y bueno, este mensaje, cuyo título ya estás viendo, eh, bueno, es un mensaje que orando a Dios, pues bueno, Dios me mostraba que a veces en el servicio a Dios, muchas personas se equivocan, se distraen, se no atinan, ¿sí? Entonces, quiera Dios que en este estudio, si hay alguien que se esté equivocando, si hay alguien que esté detenido, que esté errando, quiera Dios que, que con este estudio puedas tú, pues, enderezar tu camino. Esta frase que tú ves aquí, como tú ya debes de saberlo, pues es parte de esa oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Hágase tu voluntad, así se llama el estudio del día de hoy. Y con la ayuda de Dios, vamos a ver de qué se trata. Bueno, pues los invito a que hagamos una oración juntos y que podamos pedirle a Dios que nos ayude. Padre, muchas gracias, Señor, por esta tarde, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú nos asistas y que por tus compasiones y misericordia, Señor, tú me des palabras, Dios, y me ayudes a expresar aquello que me has mostrado, Señor, para la persona o para las personas a quienes quieres que este mensaje les llegue, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues yo pensaba que el mensaje pasado de los días miércoles era el último acerca del servicio, pero no, ¿no? Realmente hay varios puntos que tocar, hay varias cosas que aclarar todavía alrededor de este tema. Y déjame decirte que yo creo que Dios está muy interesado en que tú le sirvas a Dios, porque que yo recuerde, desde que empezamos con estas transmisiones debido a la pandemia, esto del servicio a Dios ha sido la saga más larga, la más larga de todas. Hemos tenido mensajes que se encadenan uno tras otro, pero así de largo, ninguno como este. Ya llevamos varios mensajes que hablan del servicio a Dios y bueno, es el interés de Dios hallar en ti fruto. Volvemos a hacer la aclaración de que este mensaje es exclusivo para los hijos de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios según la Biblia? Es alguien a quien Dios ya perdonó, alguien a quien Dios ya le dio su espíritu y que por haberlo perdonado y darle su espíritu, esa persona es libre del dominio de sus pecados. Esa persona presenta como característica principal el haber sido libertado del dominio del pecado. Esta persona es capaz, no por sí misma, sino por esa libertad que Dios le dio, de no incurrir en los pecados que antes le esclavizaban. Estas son las personas para quienes está dedicado este mensaje. Si tú sabes perfectamente que no has alcanzado tu salvación, por favor, primero busca tu salvación, que después puedes ver toda esta saga de mensajes del servicio a Dios. Primero busca arrepentirte, primero busca dejar tus maldades, primero busca pedirle perdón a Dios, restituir al agraviado. Primero busca eso. Pero si tú, hermano, hermana, ya eres un hijo, una hija de Dios, este mensaje es para ti. Bien, vamos a analizar un poco
esta frase de hágase tu voluntad. Y esta es la siguiente lámina. Sí, aquí la tenemos. Cuando Jesús les estaba empezando a enseñar a sus discípulos cómo orar, ¿sí? Les dijo esto. Lucas 11:2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Déjame decirte que si tú has orado esta oración, repitiéndola sin comprender lo que estás repitiendo, pues no estás haciendo nada. Pero si tú te pones a pensar qué estás diciendo, déjame aclararte así muy rápido, porque tan solo el Padre Nuestro es motivo de un estudio, o de dos, o de tres estudios. ¿Sí? Bueno, no es el caso, pero vamos a mencionar lo que es importante de la última parte que nos incumbe esta tarde. Dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Ya le estás diciendo, Padre, te estás identificando con aquel que te perdonó, que te hizo libre de tus pecados. Santificado sea tu nombre. ¿Sí? Su nombre es súper importante, es lo más importante para el que está orando. ¿Sí? Entonces, si es tan importante el nombre de Dios para el que está orando desea que como es el reino de Dios en los cielos, así sea en la tierra. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Imagínate que tú oras esta parte y dices, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Y es como si desearas que todo el mundo hiciera la voluntad de Dios y dijeras, ah, ya oré, ya le pedí a Dios con el Padre nuestro. Pues déjame decirte que estás muy equivocado. Realmente, si le estás diciendo a Dios que es tu Padre, quiere decir que tú presentas la salvación de Dios. Quiere decir que le estás dando su lugar que está en el cielo. Quiere decir que su nombre es lo que más te importa. Y quiere decir que como está el reino de Dios, tú quieres que sea así aquí en la tierra. Y por lo tanto quieres tú, tú principalmente, tú primeramente, hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo, tú aquí en la tierra. No es que estés orando para que desees que todo el mundo haga eso, ¿sí? Pudiera ser un perfil de esta oración, pero no, ya que le estás diciendo Padre nuestro al Dios eterno, entonces tú que quieres que el gobierno del cielo esté aquí en la tierra, quien tiene que empezar a hacer la voluntad del Padre eres tú. No es nadie más que tú. Entonces, recordarás que estudios anteriores, un estudio que dimos aquí que se llamó La autoridad de Cristo, cómo Cristo reclama que voluntariamente hagamos su voluntad. ¿Sí? ¿Te acuerdas de esa parábola tan sencillita de los dos hijos? Que los dos fueron mandados por su papá para trabajar en la viña y uno dijo, sí voy, y no fue. Y otro dijo, no voy, pero arrepentido fue. ¿Quién es el que hace la voluntad del Padre? Pues el que dijo, no voy, pero arrepentido fue. Ese, ¿no? Bueno, si tú haces la voluntad del Padre, ¿sí? Tú estás santificando, honrando, respetando, dando honor al nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Entonces, con tu pura vida, con tu sola vida, le estás diciendo a Dios, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también yo aquí en la tierra. Bueno, ya comprendimos lo básico de lo que te quiero decir esta tarde, ¿sí? Y realmente espero que al fin me haya yo explicado con esta parte del Padre Nuestro. Bien, pues sucede
jóvenes, que nosotros, aún siendo ya cristianos, aún siendo hijos de Dios, pues podríamos estar errando en hacer la voluntad de Dios. Podríamos estar equivocándonos porque hay voces que se parecen, se quieren parecer, mejor dicho, a la voz de Dios, pero no son su voz. Una voz de las que tú quisieras creer que es de Dios puede ser la voz de tu carne, la voz de lo que queda de tu ego ahí en tu corazón, la voz inclusive del diablo para hacerte errar, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos casos prácticos de personas que se creen que hacen la voluntad de Dios, pero no, ¿sí? Siguiente ilustración. Jeremías 23 y 29. En el versículo 32 del capítulo 23, Jeremías denuncia este fenómeno. Dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les envié y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Bueno, entonces había judíos que decían tener sueños y se los contaban a su pueblo. Sí, déjame decirte que esto es una imitación de algo genuino. En algunas ocasiones Dios, porque la Biblia lo dice, habla en sueños. Pero la misma Biblia condena a quienes le hacen caso a un sueño que los desvíe de la voluntad de Dios. Entonces la suma de la palabra de Dios es verdad. Y si ese sueño no lo envió Dios, no le va a hacer ningún provecho a las personas que se vean afectadas por un mentiroso que está diciendo que le dio Dios algo y no se lo dio Dios. ¿Sí? Entonces, aprovecho para mencionarte que un sueño es eso, es algo que Dios realmente te pudo dar, pero que sin duda Dios tiene mil maneras de confirmártelo. Sí, erraríamos mucho en confiar solamente en los sueños. Eso lo hicieron al menos dos hombres en la historia y le han creado a la humanidad problemas tan graves. Sí, y hay una mujer por ahí que también tuvo un sueño y creó una religión que hasta el día de hoy, pues hierra y hierra mucho. Sí, esta mujer, Helen G. de White, eh, tuvo un sueño. El fundador de los mormones dice que tuvo una visión y el fundador del Islam dice que tuvo otra visión. Bueno, entonces nosotros no podemos hacer eso, ¿sí? Y menos estarlo publicando. Mira, te voy a dar un ejemplo. Un día yo andaba en el Parque de la Alameda, que es un parque central principal de la Ciudad de México, al lado de uno de los monumentos más hermosos de la Ciudad de México, que es un edificio que se llama Bellas Artes. Y entonces ahí se reunía un grupo religioso que llevaban bocinas y estaban, según esto, predicando la palabra de Dios. Y en medio de esos hombres que estaban hablando y dando un discurso religioso, había otro hombre gritando, México, México, grandes problemas te esperan. México, escúchame, grandes problemas te esperan. Y según él, estaba así como profetizando. Qué locura, qué locura. Mira, los profetas de Dios, si tú estudias la palabra, son exactos. El mismo Jeremías le estuvo diciendo al pueblo de Israel, mira, va a venir
un país del norte nos va a arrasar, nos van a hacer pedazos, a las personas de aquí nos van a asesinar, nos van a borrar del mapa, y por años Jeremías les estuvo predicando así. Después se vino, ese país del norte era el rey Nabucodonosor con su ejército de Babilonia, y ya estando sitiados, el mismo Jeremías le volvió a profetizar al último rey de Israel, que pues, se lo iban a llevar a Babilonia y que mejor se rindiera y que no sé qué. Y Jeremías era un profeta exacto. Decía las cosas tal cual iban a suceder y sucedieron. Pero estos profetas mentirosos son como este que te acabo de platicar, que decía, México, grandes problemas te esperan. México, escúchame, grandes problemas te esperan. Pues problemas sí, hemos tenido varios. Sí, pues, ya van dos temblores el mismo día en diferentes años, temblores fuertísimos. La situación económica pues no mejora, pero, pero decir México, grandes problemas te esperan, ¿eso qué? Pero los profetas de Dios, si tú estudias los profetas del Antiguo Testamento y aún los del Nuevo Testamento, son exactos. Como aquel profeta en el libro de los Hechos que se puso algunas pertenencias de Pablo, ¿sí? Se puso por ahí un cinturón de Pablo y dijo, el que es dueño de este cinturón va a padecer aquí y allá y le va a pasar esto. Le profetizó a Pablo que iba a sufrir. Pablo ya lo sabía, porque Pablo también tenía esos dones. Y aquel profeta fue exacto con Pablo, como los del Antiguo Testamento son exactos, como el libro del Apocalipsis en su totalidad es exacto, ¿sí? Entonces, eh, esto sería una señal de que Dios envió un profeta, porque el mismo Dios del cielo en el Antiguo Testamento nos dice que si el tal profeta dijera y profetizara en nombre de Dios y sus profecías se cumpliesen, ese profeta sí lo envió Dios, ¿verdad? Pero estos profetas, pues no, y decían que Dios los había enviado. Jeremías 29-23. Porque hicieron maldad en Israel e cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Pues había otros más atrevidos que andaban adulterando con mujeres que no eran las suyas y todavía hablaban la palabra de Dios. Sí, o sea, estos hombres andaban en un pecado abierto, en un pecado a lo hipócrita o en lo público, como lo hicieran, de andar con mujeres que no eran las suyas, ¿sí? Tal vez eran hombres casados que andaban con otra mujer, o eran hombres solteros que andaban con mujeres casadas, no lo sé, pero eran adúlteros, eran pecadores y se atrevían a hablar en el nombre de Dios, palabras que Dios no les mandó. Entonces ya vamos sacando algunas características. Si tú no eres hijo de Dios, nacido de nuevo, como te lo expliqué al principio de este mensaje, los cuales argumentos puedo justificar perfectamente con la Biblia, les he invitado a ver videos anteriores de este canal. Si quieres ver cómo la salvación de Dios, hay un video aquí en este canal que se llama ¿Qué es la salvación? Si quieres verlo, te invito a verlo. Bueno, entonces, eh, aquí estos hombres estaban en pecado y profetizaban, y los otros eran unos mentirosos y decían que tenían sueños de Dios. Entonces, estaban en pecado y estaban dizque haciendo la obra de Dios. Guárdenos el Señor de esa condición. Que te guarde el Señor, hermano, hermana, de que algún día tú caigas en esa condición. Y si tú vives en tus pecados
y te estás dando cuenta que con estas palabras que te crees que estás haciendo algo para Dios, mejor ya párale. Mejor ya no sigas profetizando en el nombre de Dios, mejor ya no sigas diciendo que Dios te mandó para hacer algo, mejor primero arrepiéntete. Sí, bueno, siguiente lámina. Este es el caso práctico de un hombre, lo vamos a leer, que le pasó algo como esto que te estoy contando de Jeremías. Hechos 8, versículo 9 en adelante. Vamos a leer bastante, pero vale la pena. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, Felipe era un enviado de Dios genuino, un genuino cristiano, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba sorprendido, tenía la boca abierta, tenía los ojos cuadrados, ¿sí? Viendo algo que él con sus artes mágicas jamás pudo haber copiado. Sanidades, tal vez Felipe resucitó a algún muerto, tal vez Felipe oró por algún ciego y le fue de vuelta la vista, tal vez ese ciego lo conocía a Simón, no sé, ¿no? Pero el chiste es que Simón estaba sorprendidísimo, ¿sí? Este Simón tenía, si tú lo quieres ver, un apetito protagonista, ¿sí? En donde este Simón, ¿sí? Se hacía pasar por algún grande y les decía que era de parte de Dios. ¿Por qué hacía eso Simón? No lo sé. La Biblia está aquí, no nos dice si lo hacía por negocio, para sacarle el dinero a la gente, ¿sí? Al parecer es algo muy probable, ¿sí? Personas estudiosas concluyen que este Simón finalmente eso es lo que hacía, hacerse pasar por algún grande, algún profeta de Dios, para sacarle de alguna manera dinero a la gente. Bueno, este Simón conoció la palabra, ¿sí? El mismo Simón creyó. ¿Y qué crees? Dijo que se arrepintió y lo bautizaron los hermanos. Siguiente ilustración. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Bueno, este Simón pues había creído, pero ni sobre él ni sobre los que creyeron con él ahí en Samaria había descendido todavía el Espíritu, sino que tuvieron que venir algunos hermanos e imponer sus manos en los nuevos creyentes para que recibiesen el Espíritu. Entonces, eh, este Simón se dio cuenta que esto es real, que el Espíritu Santo existe, que se daba por la imposición de la mano de los santos.
Y a Simón se le ocurre una brillante idea. Ay, a ver, pues yo les doy dinero y denme el poder de hacerlo a mí también. Y Pedro le dice en palabras muy judías, déjame decirte que el hebreo es de muchas imágenes, le dice, no tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Versículo 23, porque en hiel de amargura, la hiel de amargura, la amargura es un pecado, y en prisión de maldad. ¿Qué es la prisión de maldad? Pues el pecado esclaviza. Le estaba diciendo Pedro, pues te veo que tú no eres cristiano, que no te has arrepentido, pues te veo que tú eres un protagonista. Tal vez Simón, entre todos sus pecados, tenía el pecado de la soberbia, donde a una persona le importa mucho, mucho lo que opinen de ella. Sí, estas personas, con tal de no perder su estatus delante de sus propios ojos, son capaces de fingir lo que no son. Y entonces, tal vez así funcionaba todavía de esa manera sucia el corazón de este Simón. Y Pedro le dice con toda la autoridad, pues veo que todavía estás bien esclavizado a tus pecados. Tú ni tienes ni parte ni suerte en este asunto. Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete si quizás Dios te perdone este atrevimiento. Sí, entonces, déjame decirte que este Simón, bueno, tuvo a mal, ¿verdad? Eh, no abandonar sus pecados y atreverse a bautizarse. ¿Cuántas personas hay así que viven en sus pecados, que se han bautizado, que se dicen hermanos, que se dicen ministros, que se dicen pastores y viven en sus pecados y dicen que sirven a Dios? ¿Cuántos hay? Muchos, muchos, muchos hay. ¿Sí? Ahora, este, este Simón estaba muy cerca de Felipe, después de los hermanos, y estaba conviviendo con ellos. Chicos, no es necesario en la iglesia que tú te digas ser cristiano sin serlo, solo para pertenecer al grupo. Por favor, no hagas eso. ¿Sí? Es común que uno de joven haga lo que hace el grupo para ser aceptado en el grupo. Eso es una necesidad social, si así lo quieres ver, de un ser humano, ¿sí? Y pasa en todos los círculos. Por ejemplo, en los círculos de los delincuentes, para que un joven sea aceptado para ser delincuente, pues tiene que delinquir para que los demás lo aprueben y lo acepten, ¿no? Y así es en todos lados. Hay chicas que son capaces de vestirse muy atrevidamente para que sus amigas que se visten igual las acepten y cosas así, ¿no? Entonces, aquí no, en la iglesia no, en las cosas de Dios, por favor, no se te ocurra hacer algo así. Sí, es importante hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios, pues Pedro con toda autoridad mandó al inicio de todo a Simón, mira, mejor primero arrepiéntete, mejor primero deja tus pecados. Si Simón se hubiera puesto a pensar, si Simón hubiera dejado sus pecados, él sabría perfectamente que ese don lo iba a recibir él y que después él lo podría haber compartido con otros, dándoles por la imposición de sus manos el Espíritu Santo. Pero ahí tienes a Simón, oye, pues te doy dinero, pero pues dame el poder, ¿no? O sea, mira, aquí está lo que yo tengo, mira, órale, te pago. Había un hombre que le dijo al pastor de la iglesia a donde yo estaba asistiendo. Digo, mira, yo tengo un negocio, tengo una empresa y fácilmente te puedo dar a la semana por lo menos de 7 a 8 mil pesos. ¿Los quieres? El pastor le contestó, no, mira, no quiero tu dinero. Dios quiere que te arrepientas, que dejes tus pecados,
y después, y solamente después, puedes dar un diezmo. Este hombre siguió yendo por poco tiempo, no le gustó que lo despreciaran con todo su poder económico y se fue. Nunca jamás regresó. Entonces, aquí estamos viendo ya otra situación, ¿sí? Las personas que tienen cosas para darle a Dios y se creen en la autoridad de dárselas como si Dios las necesitara, como si Dios estuviese ahí necesitado y sediento de las cosas que tú tienes o sabes hacer. Qué equivocación tan grande y tan fea de alguien como Simón, que tenía recursos y que quería comprar las cosas de Dios. Sí, qué grande equivocación de las personas que tienen algo, que saben algo y que creen que ese es su llamado. Qué grande equivocación. Sí, conocí a un joven que tocaba la guitarra, la tocaba bien. Bueno, yo digo, no, yo no la sé tocar, pero él la tocaba bien y no cantaba mal. Y él quería cantar en la alabanza de la iglesia. Pues nunca se le vio fruto, nunca se le vio una conducta cristiana genuina. ¿Por qué iba él entonces a cantar al Dios del cielo? Cualquiera le puede cantar, ¿sí? Pero si tú tomas en cuenta que dice Dios que el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo presente, si tú tomas en cuenta que había un grupo de judíos encargados exclusivamente de alabar a Dios, si tú tomas en cuenta la regla que Dios le dejó a los judíos en el Antiguo Testamento, les dijo, sed santos porque yo soy santo. Si tú tomas en cuenta cómo hubo hombres que les costó la vida meter sus manos en las cosas de Dios, estando en pecado. Por ejemplo, los hijos de Aarón se pusieron por ahí, bebieron en exceso, ¿verdad? Hicieron lo que no tenían que hacer con las cosas santas y Dios los mató. Los hijos de Elí, otro sacerdote de Jehová, ¿verdad? Que abusaban de lo que tenían que recogerle al pueblo. Y no solamente abusaban de eso, sino que se metían con mujeres y abusando de su poder, desanimaban a los judíos a querer buscar a Dios, a querer eh, estar en el servicio de las cosas de Dios. Cuando Dios vio eso, Dios los mató y mató a su papá. Sí, entonces mira, realmente en el Nuevo Testamento tenemos otro ejemplo que pues había un matrimonio que estaban viendo que los demás judíos estaban vendiendo sus propiedades y se las daban a los apóstoles para las necesidades de los demás judíos que venían de los países extranjeros. ¿Sí? Y entonces a este matrimonio se le ocurre decir, bueno, pues vamos a venderla, pero nos quedamos una parte y la otra parte la damos y decimos que vendimos en tanto la propiedad, pero nos vamos a quedar con una parte, ¿no? Y entonces llega el Espíritu Santo y le revela esa verdad a Pedro y el Espíritu mismo los mata. Entonces, pues eso de querer estar haciendo la obra como uno quiere, eso de querer estar haciendo las cosas que uno quiera hacer y no las que Dios me pida, pues está mal, ¿sí? Si no estás oyendo la voz de Dios, sino la de tu carne para querer un servicio a Dios, pues qué mal. ¿Qué tiene, por ejemplo, qué tiene de atractivo la alabanza? Que muchos jóvenes quieren llegar con sus voces, con sus guitarras a la alabanza. ¿Qué tiene de atractivo?
Francamente, nada. Pero si Dios te lo pidió, qué bueno. Pero si Dios no te lo pidió y tú quieres estar ahí, ¿por qué será? ¿Porque quieres que todos te vean? ¿Porque quieres, porque tú sabes tocar bien la guitarra? ¿Quieres tú ponerte tú con tu saber tocar bien a la guitarra al servicio de Dios? Eso no está mal. Lo que está mal es que si Dios no te llamó eso, tú quieras todavía y te empeñes en hacerlo. Eso es lo que está mal. Si tú tienes alguna habilidad, como ese hombre que te platiqué, que tenía un buen negocio y que quería 10 más, 7, 8,000 pesos cada semana, pues qué bueno. Pues si Dios no te pidió eso, ¿tú crees que Dios necesita algo de nosotros? ¿Tú crees que realmente Dios se agrade de lo que tú sabes hacer, de lo que tú tienes para su servicio? Pues mira, si Dios, y lo vimos en un estudio estos del servicio, Dios le dio a 2 judíos cosas que no sabían hacer, a los judíos que le construyeron el tabernáculo de reunión ahí en el desierto, les dio cosas que ellos no sabían hacer. Yo te platiqué que supe de un hermano que se fue a estudiar a un instituto bíblico en Estados Unidos y él no sabía hablar inglés y Dios le dio el inglés. ¿Sí? ¿Tú crees que Dios te necesita tanto así? Si dice la Biblia que Él es el dueño del oro y de la plata. Pues no, la respuesta es no. ¿Sí? Quiero hacer una aclaración. ¿Sí? Por favor. Y voy a usar un ejemplo de la Biblia. Hubo un tal José de Arimatea que cuando crucificaron a Jesús y fue muerto, él se atrevió a parársele enfrente al dictador romano que estaba en ese entonces en Jerusalén y le dijo, dame el cuerpo de Jesús. Ah, sí, toma, llévatelo. Y este José se tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro nuevo, ¿sí? Este José de Arimatea usó su posición adinerada, su posición de poder, su posición de un judío notable para poder entrar enfrente de la presencia del rey y pedirle este favor. Yo no estoy diciendo que no vamos a servir a Dios con lo mejor que tengamos y sepamos hacer. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy tratando de decirte en este estudio es que si tú quieres servir a Dios, uno, y estás en pecado, qué mal. Si tú no eres cristiano y dices servir a Dios, qué mal. Y si tú, si eres cristiano y le estás escuchando la voz a tu carne o al diablo en algo que Dios no te pidió hacer, qué mal. Eso es lo que estoy diciendo. Y para eso vamos a usar el ejemplo clásico. ¿Sí? ¿Cuál es el ejemplo clásico? Es este. El joven rico. Mateo 19. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, fíjate qué pregunta le hace el joven rico. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Versículo 18 le dijo, ¿cuál es? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, ve lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Fíjate que este joven guardaba la palabra de Dios, tenía en alto la voluntad de Dios y era un joven creyente, bien moralizado, era una buena persona, dadivosa, generosa, que llega con el maestro bueno y le pregunta, ¿qué bien haré? ¿Quién puede decir qué bien haré si no, por ejemplo, una persona acaudalada?
¿A quién le hago bien? ¿Qué misericordia hago? Mira, tengo billete, tengo con qué. Yo quiero hacerle el bien a alguien y ganarme el cielo. Y entonces Dios lo manda a dejar todo aquello en lo que él confiaba para según él servirle. Le dijo Jesús, si quieres ser perfecto, deshazte de aquello en lo que confías y ven y sígueme. Y por cierto, vas a tener tesoro en el cielo. Siguiente ilustración. Entonces, ahí mismo en Mateo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Otra vez os digo que es más fácil pasar un cabello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Déjame decirte que esta parte de la plática de Jesús con sus discípulos se repite en otro libro de la Escritura, que es Marcos 10. Entonces, fíjate lo que nos retrata Marcos allí. Dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Pues sí, pues el joven rico llegó diciendo, qué bien hago. A ver, maestro, bueno, qué bien hago. Y Jesús lo desarma, dice, no confíes en lo que puedes, en los bienes que puedes hacer. Y ven y sígueme. Y entonces, imagínate que llega Jesús y le dice a tu carne, hey, yo no te mandé a la alabanza. Tú te pusiste, tú te empeñas, tú quieres. ¿Por qué? No sé, pero tú quieres. Yo no sé, Dios sí sabe. ¿Sí? Si quieres salir allí, si quieres ocupar un lugar de preeminencia, o si eres una chica y según tú tienes bonita voz y quieres cantar ahí, ¿para qué? ¿Para tu ego? ¿O para lucirte? ¿O tal vez para que te vea el muchacho que te gusta? ¿Qué intención tienes? ¿Sí? Entonces, tal vez tú digas, bueno, pues yo tengo dinero, pues yo voy a dar mucho dinero y tú sigues en tus negocios y si Dios te está llamando a otra cosa. Y tal vez tú dices, no, bueno, entonces yo, pues yo soy maestro, pues yo me voy a dar clases a la sierra y si Dios te está llamando a otra cosa, todo lo que tú sabes hacer, todo lo que tú tienes, no es nada, no es nada. Yo, yo ya te dije con el ejemplo de José de Arimatea, que sí tenemos que servir a Dios con lo que tenemos y con lo que sabemos. Por favor, no me estoy contradiciendo. Yo solo quiero que si tú le estás haciendo caso a la voz de tu carne para según tú estar en un servicio que Dios no te mandó, para que corrijas. Que si tú le estás haciendo caso al diablo en un servicio al que el Dios del cielo no te mandó, pues corrige. Para eso es este estudio. ¿Sí? Por supuesto que tenemos que servir a Dios con lo que más y mejor podamos. Mira, te pongo una anécdota mía. Sí, sucede que yo estaba en un servicio con personas de la calle, indigentes y personas que viven en la calle. Y entonces llegó un hermano un día y me dice, Toño, me dice, es que tú, con el inglés que sabes, mira, hay que servir a Dios. Y yo no hablo muy bien el inglés, sí, eh, pero bueno, pues ahí conozco el idioma, ¿no? Entonces, yo dije, pues sí, pero ¿cómo? Yo tenía un trabajo donde no hablaba con extranjeros y mi actividad principal después de mi trabajo era lo de los indigentes. Y yo decía, pero pues, ¿cómo? O sea, ya me fui, ¿no? Y
yo no sabía lo cosmopolita que es el centro de la Ciudad de México con los indigentes, ¿sí? Dios me permitió conocer a un coreano que andaba de alcohólico en la calle en la Ciudad de México. Este coreano hablaba inglés. Digo, porque sí, hablaba coreano, pero pues yo no le hubiera entendido nada, ¿no? Entonces, pues hablaba inglés y yo hablaba con él. Y después, un vagabundo canadiense que anda de país en país, viajando ahí con muy poco dinero. Y después otro indigente canadiense. Entonces, por supuesto que tenemos que servir a Dios con lo que tengamos y con lo que mejor sepamos hacer. Pero te repito, en aquellas cosas que Dios nos pidió. Por eso lo de hágase tu voluntad al inicio de este estudio. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No hagas tú tu propia voluntad, sino la de aquel al que tú llamas Padre nuestro. ¿Sí? Siguiente ilustración. Déjame decirte que con esta ilustración, pues seguramente tú ya sabes de quién te voy a hablar. Esta ilustración, que es para niños, nos alude al profeta que fue tragado por un gran pez. Y este profeta, Jonás, tenía un llamado de Dios. Dios lo llamó específico para hacer algo para él, que era irle a predicar a una ciudad completa. Y él no quiso. Y Dios lo tuvo que tratar fuertemente para que él quisiera. Déjame decirte que hablando de este tema, un estudioso de la Biblia, de nombre David Wilkerson, ¿verdad? En uno de sus múltiples estudios que están hermosos, dejó una frase que a mí me impresiona. Dice, si tú eres como Jonás, tú eres un hijo de Dios y tú tienes un llamado específico y estás queriendo hacer cosas que Dios no te mandó y lo que sí te mandó a hacer no lo has empezado a hacer, entonces tú eres la persona más peligrosa del mundo. Pues sí, mira, porque si Jonás provoca que casi se hunda un barco y a Jonás se lo tuvo que comer un pez para que entendiera, pues ¿qué nos espera a nosotros? Es mejor hacer la voluntad de Dios. Es mejor que este Dios que no cambia, este Dios que si le dio este trato a Jonás, te lo va a dar a ti si insistes en hacer cosas diferentes a su voluntad. ¿Sí? Te platico un caso. Tú puedes hacer las cosas como tú quieras. Dios no te va a detener. Yo le pregunté a un joven, oye, ¿ya le preguntaste a Dios con quién te vas a casar? Y me dijo, sí, sí. ¿Y ya viste quién es? Sí, pero no quiero. Y no quiso y se casó con otra persona y ya no se le ve, porque esa persona ni creyente es. Y ya, no se le ve, desapareció. Entonces, si Dios nos pidió algo, es mejor que le hagamos caso. Él tiene mil maneras de hacerse entender. Como yo he entendido las cosas que Dios me ha pedido a mí que haga, pues déjame decirte que no tiene ni caso que yo te lo platique aquí porque Dios es muy creativo y a cada quien nos habla diferente. Pero tú sabes cuando es Dios, tú sabes cuando es de Dios, tú sabes cuando, si aún estás dudando si esa es la voluntad de Dios, se lo puedes pedir que te lo confirme. ¿Y cómo crees que te lo confirma Dios de la forma más segura usando su palabra? ¿Sí? Entonces, por favor, si habías oído a tu carne decirte que hagas tal o cual cosa o la voz del diablo, ya renuncia a eso.
Si has entendido el llamado de Dios para alguna actividad específica, por favor, haz su voluntad, para que cuando ores el Padre Nuestro se cumpla de verdad en tu vida lo que estás orando. Este estudio es para todos, principalmente es para mí. Y déjame decirte que si algo me ha enseñado Dios cuando doy un mensaje es que el mensaje primeramente es para mí. Así que hagamos todos la voluntad de Dios, busquémoslo para que Él nos confirme algo, ¿sí? Digo, como tal, si tú todavía estás dudando si es o no Dios, por favor, ruégale que te lo confirme. Por favor, suplícale que te lo confirme. Y yo te digo que una vez que lo hagas y Dios te lo confirme, solamente hazlo. Jóvenes, esto sería todo por el día de hoy. Realmente espero que Dios los bendiga y que este estudio tan sencillo los lleve a concluir, ¿verdad? Si están haciendo o no la voluntad de Dios. Gracias por su atención y si Dios nos lo permite, nos vamos a volver aquí a ver el miércoles otra vez. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.